Bienvenidos mi gente bonita y preciosa, mis mujeres y hombres dermachizados a un sábado delicioso. Kuoshkildin, ahí van mis debidos saludos internacionales. Salam, privet, hello, hola, bitam, kaisho, salud, chao, konnichiwa, salam aleikum y hola a toda mi gente hispanoparlante, que la mayoría es gente latina, ¿verdad? Bienvenidos sean todos ustedes y bueno, hoy les voy a estar dando uno de los últimos videos de los momentos más relevantes o más interesantes, más simpáticos de nuestro querido Dimash en el programa de Shine Super Brothers. Les recuerdo que lamentablemente nuestro Dimash hace pocas semanas abandonó este programa debido a sus problemas de rinitis, que les reitero que no es una cosa tan grave, pero que llegó a un punto en ser tan molesto que obviamente ya interfería en su participación, en su desempeño, y conociendo a nuestro Dimash es lo último que a él le gustaría, ¿verdad? Siempre dando lo mejor, siempre dando perfección, excelencia, y entonces por eso hizo un alto. Les repito, es una pena porque, wow, sus interpretaciones y los números que hemos visto hasta ahorita, o sea, totalmente dimashosos, totalmente de la calidad a la que estamos acostumbrados. Y bueno, hizo bastantes amigos, aprendió muchas cosas nuevas, hizo grandes lazos con sus compañeros que siempre estuvieron ahí con él, ayudándolo, sobre todo por la barrera del idioma. O sea, un gran equipo muy talentoso. Sin embargo, pues nuestro Dimash deja una vara bastante alta, ¿no? Les repito que muchos de estos videos, muchas de ustedes ya los vieron. Hay quienes no, porque tal vez no están como al día de todas las noticias de nuestro Dimash, pero siempre están estos pequeños programas para ponerlas al tanto, ¿verdad, chicas? Y muchos ya son, pues viejitos. Les reitero que ando a la corre para ponerme al corriente, pero ahí vamos poco a poco. Simplemente quiero rescatar y documentar estos pequeños videitos para dejar en cierre ya el paso importante de nuestro Dimash en este gran programa de Shine Super Brothers. Ok, vamos con este videíto en donde le enseñan a nuestro príncipe kazajo el maravilloso arte de pelar huevos. Importante, básico, para toda vida de soltería o de casado, pelar huevos. Así es, vamos. Jidang, huevo en chino. El Svan es Wu, muy simpático. Técnica. Eso. Yeah. We'll tighten a little bit. Just genius. Es un genio. Right? Así es, dice él. Pero me parece bastante cómico porque ¿quién no sabe pelar huevos duros? Sencillo. Pero Vanes Wu es más experto porque déjenme decirles que él, ¿saben cuántos huevos se come? 10 huevos, 10 huevos. Cuánta proteína el muchacho, ¿eh? Entonces por eso anda dando esos buenos tips cocinísticos. Y nuestro Dimash, recuerden que no se mete mucho a la cocina, ¿verdad? No es como los hombres que cocinan, nada. Es increíble que nuestro Dimash tenga habilidades excepcionales, milagrosas, que no son de este mundo, ¿verdad? Como todos los rangos vocales, multiinstrumentista, oído absoluto, cantar en distintos y diversos idiomas, pero no sabe pelar huevos. Información que cura, ¿verdad? Ahora vámonos con este otro videíto que igual siguen estando en la mesa. Esa parte como de reality que está dentro del programa de la competencia. Y vamos a ver a nuestro Dimash moviendo harto el bigote, ¿verdad? O sea, sentándole sabroso a la papa. Vamos a ver. Y le acercan un bowl de fideos, que ahorita les explico qué son. Le dicen que lo huela. Y todos se ríen. Yo cuando vi este video no entendí por qué. Thank you. Gracias. Y se ríen. Como haciéndole una broma a nuestro Dimash, que obviamente pues no conoce este platillo, ¿verdad? Porque lo que estaba checando, les repito que yo no entendí de qué se reían o por qué le decían huélelo.
Pero lo que le acercaron a Dimash fue una sopa de fideos con caracoles, que se llama Liu Shou o Luisifen. Esto debido a que es un platillo especial precisamente a la ciudad de Lizhou, allá en China, y que es muy famosa por su olor tan particular, tan penetrante y tan, pues así literalmente lo leí, tan hediondo, o sea, apestosa, pero que dicen que es deliciosa. El mal olor que desprende este platillo es debido a los bambús que también están dentro de la sopa, fermentados. Pero aún así, con todo y todo, nuestro Dimash siempre atento, educado y sin tratar de ofender nunca a nadie, dijo muchas gracias, muchas gracias. Después tenemos este otro videito en donde nuestro Dimash tenía que dar un mensaje en chino respecto al programa, que exactamente era: hola a todos, soy Dimash, voy a un nuevo escenario hacia ti, quédense en el canal de YouTube de Youku y persigan la luz conmigo. A grandes rasgos, ¿verdad? Pero pues ya les digo que se le dificulta pues la lengua, ¿verdad? Con el chino, y vivió un momento bastante chistoso, pero aparte se veía con esas caritas divino, divino. O sea, hasta regándola se ve maravilloso el hombre. Vamos a verlo. 大家好，我是金马西，我做唱。Saraya. Y con se ríe. ¿Su cara de qué dijo? 和我一起春光。O sea, siendo tan Dimash, me encanta esa naturalidad con que expone, pues el que no le sale como lo que quiere decir, ¿no? Y aparte de esa boquita así chiquita, cuando lo hace así, se veía sumamente guapo. No sé qué le pasó ese día, pero, o sea, de por sí es guapo, pero ese día exageró. Y se veía tan sencillo, tan natural, pero me encantó. Después está este otro momentazo donde le sale el maestro vocalizador a Dimash con su compañero de equipo, que es Shang Hyushi. Y bueno, lo enseña a poder sacar lo mejor de su voz, ¿verdad? Pero vamos a ver este videito. O sea, sencillo, ¿no? Su cara de... Dios mío, ¿qué voy a hacer con este hombre? ¿Qué será más fácil, sacar la voz cuando estás agachado? Habría que intentarlo. Yo no soy cantante tampoco, pero al parecer sale como más fácil en esa posición. Y aparte le estaba corrigiendo de que no lo sacara de la garganta, que lo sacara obviamente de aquí, esta parte que es el diafragma, que es de donde realmente sale la voz talentosa, la voz pura de un cantante, pues, auténtico, ¿verdad? Pero me encanta, me encanta. Vamos a ver una vez más la cara de... Y aparte le hace así, como diciendo, no te estás oyendo. Mijo, no se oye. Tú tienes oído absoluto. Tú puedes darte cuenta que alguien o un instrumento está, aunque sea así, de desentonado, de desafinado. La gente común y corriente como nosotros, no. Les recuerdo que Dimash tiene oído absoluto. Claro que sí. Como esa bonita anécdota que contó mi suegrazo mayor, la señora Miwa, que Dimash cuando estaba muy chiquitito decía que estaba descompuesto, no sé si era un aparato o algo así, porque estaba desafinado. Ahí es cuando se dieron cuenta que el niño manejaba el don del oído absoluto. Pero vamos a ver otra vez ese momentito de la cara de nuestro Dimash. Yo creo que nuestro Dimash ha de ser un maestro bastante estricto. Dentro de su dulzura y amabilidad, ha de ser bastante recio, ¿eh? Qué ganas de que sea mi maestro, sí, claro que sí. La verdad es que ha de ser
para él, digo, para su nivel, ha de ser horrible escuchar que alguien desentona. Yo lo comparo como, por ejemplo, o sea, yo no canto, pero sí suelo tener una muy buena ortografía. No soy perfecta tampoco, pero así que cuando llegas a ver una mala ortografía dices, ay, carambas, ¿no? Dios bendito, espérame tantito que me están sangrando los ojos, ¿no? Sí, es como que me jalan los pelos, no sé por qué. Pero yo creo que le pasa algo así a nuestro Dimash. Tener que cambiar de audífonos porque estos murieron. Y no oigo nada. Pero vamos a ver. Vamos a ver este videito en donde al parecer están haciendo una competencia de trabalenguas. 会吃我的炖冻豆腐，来炖我的炖冻豆腐；不会吃我的炖冻豆腐，别胡炖乱炖，炖坏了我的炖冻豆腐。 No. Bien, bien. 가나만 따그라단 그라선. 가나만 따그라단 그라선. Son. ¿Qué fue eso? 土不到地，不吃葡萄不吐葡萄皮。吃葡萄倒吐葡萄，吃葡萄葡萄倒吐葡萄，吃葡萄葡萄葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。 Oh my god. ¿Qué es eso? Dios bendito, o sea, es imposible. Ahí va la mía, ¿eh? 会吃我的炖冻豆腐，来炖我的炖冻豆腐；不会吃我的炖冻豆腐，别胡炖乱炖，炖坏了我的炖冻豆腐。 가나만 따그라단 그라선. Kanaman gatatsram. 가나만 따그라단 그라선. Kanaman gataragenson. 吃葡萄葡萄葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄。 Shugutabuto de a pie. No. O sea, me doy. O sea, ¿qué son esas cosas? O sea, son trabalenguas nivel Dios. Él les da uno mexicano, a ver si muy salsas, mi Dimash. El cerro del Parangacutirimicuaro se quiere desparangacutirimicuizar. No, ni siquiera te voy a decirlo yo. Aquel que logre desparangacutirimicuizarlo será un buen desparangacutirimicuizador. Así no va, pero de todos modos ni me entendieron, ¿verdad? Pepe Pecas pica papas con un pico, Pepe Pecas pica papas. O pica papas con... algo así. Este otro videíto que captó una cámara tras bambalinas para que vean lo bien y a gusto que se llevaba nuestro Dimash con sus compañeros de equipo. Echando como peleita, ¿no? Ay. A mí también me encantaría andar jugando con mi Dimash. Agarrón de costilla, ¿no? Abrazo. Nada perdida, ¿verdad? Ay, Dios mío. So sorry, me sale la diarrea apasionada. Disculpe usted si no está acostumbrado, ¿eh? Pero aquí somos así. Así somos las latinas. ¿Cierto? Cierto. Obviamente todo con mucho respeto. Aquí estoy bromeando y estoy jugando, chicos. No se crean que en la vida real me la paso haciéndole a los muchachos. No, para nada, Soy bastante recatada. Hasta podría ser bastante mameluca, pues, ¿no? Que sí me han dicho 2 que 3. Pero nada, Para nada, no se crean. Después vamos a ver este otro videito en donde nuestro Dimash les digo que es simpaticón, me hace bromitas, luego medio llevadonas, medio pesadas. Y entonces está platicando uno de sus compañeros, exactamente es Hiushi, que es el que le está enseñando a cantar, porque él está muy preocupado de que sea el próximo eliminado. Y nuestro Dimash, claro, de manera sarcástica, bien acertada a la preocupación del muchacho, dice: yo creo que 4 serían mejor que 6 sin ti. Ah. Vamos a ver. Ahí en confianza exponiendo su preocupación. No. I said 6 people is too much. 4 people is better. 4 people is better without him. Manchado, ¿verdad? Ahora vámonos a este otro videito cuando andaban de espionaje. Que por cierto, que bien se veía nuestro Dimash. If you want it, just come. Me encantan las ediciones chinas.
vemos que ahí pues está buscando a alguien Okay. del equipo contrario. I see you, man. Y hay uno en la parte de arriba que también anda buscando a alguien del equipo contrario. Eso, pum, 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 pum. 你们可是队关友哎，你要不要问一下他是谁啊？你是谁啊？Hey, Dimash. Cuando son del mismo equipo. I'm B. Come on, man. Es B. Me encanta, los dos persiguiéndose, dándose duro, ¿verdad? Con la metraca esa y son del mismo equipo, claro. Ahora sí que alguien de producción les tuvo que decir, que preguntaran quién era el de arriba o el de abajo. Ahí se dieron cuenta de todo y nuestro Dimash soltó la carcajada. Es más, porque nos gusta tanto la risa de nuestro Dimash, que es tan contagiosa, tan pegajosa, tan natural, tan él. Aquí está una pequeña compilación de esas carcajadas. Con un gran amigo. Ay, el de Singer. Qué maravilloso es oírlo así. Ay, sí, pero yo les estaba diciendo qué bien se veía nuestro Dimash. Así, totalmente enfundado como en militar, policía táctico, ya sabes. De misiones acá poderosas. O sea, vean esta foto, por el amor de Dios. Te doy todo lo que quieras. Todo lo que quieras, papito. O esta otra foto en donde están llevándose a cabo actividades al aire y nuestro Dimash, mucho lente, gorra, igual con ese traje como de policía. Exquisito, o sea, ¿dónde cometo el delito para que ese bombón de policía me atrape y me espose? Todas fantaseando, mal plan, ¿eh? No se hagan, chicas, yo sé que ustedes piensan lo mismo que yo, ¿eh? No, ya les dije, pero nomás yo lo hago público, ¿eh? Ustedes tranquilas, yo nerviosa, ¿vale? Ay, Dios mío. Y justamente de ese videoclip, ahora sí que un acercamiento, un slow motion muy asertivo, ya saben, de nuestra querida Dear Forillelen, que siempre están gozosa para darnos las mejores slow motion, las mejores captaciones de nuestro Dimash. Para que lo vean y se degusten la mirada y la imaginación, chicas. Ay, belleza, ¿verdad? Después de esto yo me pregunto si nuestro Dimash podrá hacer lengüita de taquito. Con ganas de preguntarle. ¿Ustedes pueden hacerlo? Porque yo la verdad es que no. No es mi facilidad, no es mi don. Ya tengo que usar los dedos. Así. No, y ni así, ¿eh? La cuestión es que, para los que digan, ¿qué es eso de lengua de taquito? Es, ajá. Así tiene que quedar, pero a mí no me sale. Lo que sí es que sí la puedo voltear, miren. ¿Vieron? Ahí les va otra vez. Bueno, no sé si sea una habilidad, ¿verdad? Lingüística, pero esa sí me sale. Es más, les voy a enseñar que aquí la de la habilidad es mi hija. Una lengua de taquito. Esta, señores, es una lengua de taquito, ¿eh? Vean, es idéntica a un taquito cuando lo enrollas. Ok, muchas gracias. Bye. O sea, no cualquiera hace eso, yo no puedo, ¿eh? Bye. Bye. Después de esa lengüita de taquito que les enseñó a mi hija, para que se pongan a practicarlo si no sabes, o sea, tal vez tenés esa habilidad y no la has descubierto, ¿verdad? Está este otro video que vamos a ver aquí. Vemos a Dimash, what do you think? Vanis Wu y le dice, Dimash, ¿qué opinas? I don't know this guy. No lo conozco. I don't know him. Una vez más, ahí está Vanis Wu echando taconazo, ¿verdad?
I feel so tall. Me siento tan alto. 现在我换我 Es 了 que son 换我 unos 可以这样 estiletos, o 看 sea. 我大他肩了。Now I can do this. What's wrong with you? ¿Qué pasa con ustedes? Y aún así, You are artist. así lo alcanzó con los tremendos zapatones. You not feeling this? Hey. Hey. No, I'm kidding. Se ve que ese Vanes Wu es bastante simpático, ameno, o sea, quien todo el mundo quisiera tener como amigo, ¿eh? Muy buena onda. Y nuestro Dimash así como que llora ¿qué le pasa, no? Pero imagínense, o sea, de verdad es que nuestro Dimash es súper alto. 1,91 de pura sabrosura y talento, ¿verdad? Y les digo, esos estiletos fácil que les gustan, unos 20 centímetros. Nah, no tanta, ¿verdad? Tampoco exageres, Ailet. Pero así lo alcanzó a rebasar por tantito. Aparte, esos pantalonazos color ocre, color mostaza se veían divinos. Y Vanes Wu los lució bastante bien en el escenario de We Are the Champions. A mí me encantaron, ¿eh? Me encantaron. Y aquí tenemos otro videito en donde nuestro Dimash habla de lo que hizo durante la pandemia encerradito junto con su mamá y junto con su abuela. Because of COVID, Por el COVID, I need to stay se necesitó quedar 2 años en Kazajistán con su abuela y su madre. This thing, they every time told me, you need more muscle, you know, you need to eat more every time, every day, from the morning to the night. Eat. Of course, after all these things, I can stay fat more. Yeah! Dijo que su mamá y su abuela siempre le decían, necesitas más músculo, te hace falta más peso, come, tú coma, mijo, coma, y le daban de comer todo el día, toda la noche, y por eso dice que subió un poquito de peso, pero no es cierto, o sea, se ve divino con unos, pues no kilitos de más, pero más esbeltito. A mí en lo particular me gusta mucho más. Y así son todas las mamás, así son todas las abuelas. Yo pensé que solamente eso pasaba aquí en México, pero no. También en Kazajistán de, mijo, te ves muy flaco. Una cenita, aquí en México es tamalito, lechita, café, pancito, que el arroz, huevito, más lo que venga, que se le ocurrió a la abuela. O sea, métale sabroso a la papa, ¿eh? También allá. Sí somos. Y ya por último, aquí sí me voy a poner bien mis audífonos para degustar sabroso la voz que se oye de nuestro Dimash cuando están despertando para hacer sus actividades ya. Y Vie, que es su otro compañero, lo despierta y le dice Dimash, a lo que él dice, es hora de levantarse, le dice Vie. Y el yes. Vamos a oírlo. Dimash, where to wake up? Yes. Yeah, come on. Yes. Dimash, where to wake up? Yes. Yeah, come on. Ay, o sea, esa vocecita mañanera así como rasposa, profunda. Ay, qué cosa tan dimashosa, ¿eh? Que por cierto, estuve viendo y nunca falta la dir atinada, la dir que va más allá, ¿verdad? De todos los pensamientos y lo hace posible. Y sustituyó la voz de Vie por una de mujer, como diciendo lo que muchas quisiéramos decir y que nos contestaran, ¿verdad? En este caso, si fuera nuestro querido Dimash. No, hombre, de verdad que las Dirs son fogosas, chicas. Muchas traspasan a veces los límites, pero me dio mucha risa. Ni modo, ahora sí que eso es lo que provoca nuestro querido Dimash, porque les repito una vez más, es muy talentoso, tiene una voz magistral maravillosa, una interpretación brutal, pero es guapísimo. Y aparte, tiene un atractivo que va mucho más allá, sí, de lo físico, y que hace que, no sé ni cómo explicarlo. Pero yo sé que ustedes me entienden, ¿verdad? Sí, yo sé que sí. Hasta me trabo. Pero, en fin, con eso terminamos este videito que yo creo que es bastante largo. Me faltan muchos más. Yo creo que
necesitaría una más para terminar con todo su paso, los momentos más demasiados del Shine Super Brothers, que valen la pena mostrarlos, revivirlos, ¿verdad? Y bueno, espero les haya gustado, les mando un beso y un abrazo enorme a todos y cada una de ustedes, mis tears calenturientas. Y nos vemos en la que sigue. So,